El padre Claudio Doglio presenta La Pasión de Jesús según San Mateo. Video número 4. El pastor y el escándalo. La cena pascual termina con el canto de un himno. Es el Salmo 135 o 136, que Jesús canta junto con sus discípulos. Él, probablemente como cabeza de familia, comienza: canten al Señor porque es bueno. Y el coro de discípulos responde a modo de letanía: porque es eterna su misericordia. Jesús y sus discípulos cantan juntos este himno a la misericordia de Dios, que da alimento a todo viviente, y en nuestra humillación se ha acordado de nosotros. Jesús, consciente de lo que está a punto de sucederle, invoca las palabras del antiguo Salmo, renovando su gran confianza en la misericordia de Dios, abandonándose con amor de hijo al proyecto del Padre. Los discípulos, en cambio, se limitan a repetir una fórmula que sabían de memoria, no la comprendieron y no la están viviendo. Habiendo cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. En Jerusalén fue redescubierto en recientes excavaciones una escalera que desde el monte Sión desciende al Valle del Cedrón, pasando cerca del palacio de Caifás. Parte del mismo palacio que la tradición identifica con el lugar del cenáculo. Por esa escalera Jesús pasó con sus discípulos descendiendo hasta el Monte de los Olivos. Y al poner los pies en aquellos peldaños en la oscuridad de la noche, Jesús anunció a sus discípulos el escándalo de la cruz. Con insistencia, en este momento del relato de la pasión, vuelve la palabra escándalo. Es un término que aparece repetidamente en los evangelios para indicar lo que hace caer, lo que hace tropezar. Puede ser un comportamiento incorrecto de los propios discípulos que daña el testimonio y arruina a los otros. Pero el propio Jesús se convierte en un escándalo para los discípulos, es decir, su condición de condenado les hace dudar de que Él sea verdaderamente el Mesías. De esto es consciente San Pablo, que en su predicación insiste en este tema. Y a los cristianos de Corinto dice: anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los demás pueblos. Especialmente para los judíos. El Cristo muerto en la cruz es un escándalo. Dicen que no es posible que sea el Cristo si acabó así. Si fuera el Cristo, no debería haber muerto así, de esa manera. Es lo que piensan los discípulos de Jesús también en aquella noche trágica, cuando vean al Maestro detenido, condenado y muerto. Caerán. Ese acontecimiento será un tropiezo para ellos. Y Jesús lo sabe, como sabe muchas otras cosas. Y no se bloquea por este problema. Explica una vez más que las cosas suceden como han sido escritas. Y se cita la frase del profeta Zacarías con unas ligeras alteraciones en las que se anuncia que el pastor será
apaleado y en consecuencia las ovejas del rebaño serán dispersas. Se pone en evidencia la condición de aquel pequeño grupo de discípulos como las ovejas del rebaño reunido por Jesús, que se dispersarán en este momento doloroso. Casi un exilio, una catástrofe, una tormenta desgraciada que hace perder la unidad del rebaño. El pastor, que es Dios, que es Jesús en persona, es golpeado, y este es el escándalo que lleva a la dispersión de las ovejas. Y sin embargo, el pastor que es golpeado es realmente el Cristo. Como Jesús sabe que los discípulos están a punto de abandonarle, perdiendo la fe, sabe que resucitará y lo anuncia. Ya lo había dicho 3 veces que le matarían, pero que vencería a la muerte. Ahora lo repite una vez más y anuncia a los discípulos que después de resucitar los precederá en Galilea. Es el anuncio del resucitado que precede a sus discípulos. Jesús precede a sus discípulos en todo, y sin embargo, los discípulos aún no han comprendido. La institución de la Eucaristía, símbolo de la máxima comunión de Jesús con sus amigos, está rodeada de 2 episodios dolorosos: el anuncio de la traición de Jesús y el anuncio de la negación de Pedro. 2 de los discípulos que no entran en comunión con el Señor, sino que rechazan su propuesta. Jesús ya le había dicho precisamente a Pedro, después de su profesión de fe, después de haber anunciado que construiría su comunidad sobre aquella piedra viva. Jesús llamó a aquel hombre Satanás, estorbo, eres un escándalo para mí, porque tienes un pensamiento demasiado humano, no piensas como Dios. Y de hecho ahora Pedro tropieza. No en Jesús, sino en sus ideas, en sus fijaciones, en su forma de ver. Jesús se convierte en un escándalo para Pedro porque Pedro proyecta en Jesús sus ideas equivocadas. Como Judas, también a Pedro le gustaría que el Mesías fuera diferente. Pedro ni siquiera se da cuenta de su propia debilidad. Una vez más, como en otros casos, es impulsivo y no es consciente de sus propios límites. Incluso si todos cayeran, yo ciertamente no. Y Jesús le anuncia que aquella noche, una noche del Espíritu, antes que llegue el día, antes que cante el gallo, el discípulo que está tan convencido de que está en pie, caerá. Negará al Maestro 3 veces. Dirá que no le conoce. Dirá que no. Será el drama de la negación en palabras. Pedro dice que está dispuesto a morir con Jesús. Y también lo dicen los otros discípulos, con palabras. Luego, en realidad, Jesús tiene razón. Caerán, se enfrentarán a su propia fe, su poca fe, con su incredulidad. También para nosotros esta página de la Pasión se convierta a la ocasión de un examen de conciencia para que no caigamos ante Jesús. Él puede ser fuente de escándalo para nosotros porque las cosas pueden ir o no ir como nos gustaría, pero nos confiamos en Él, proclamamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, pero no para nosotros. Necesidad para los incrédulos, pero sabiduría para nosotros que creemos. Confiamos en Jesús, que es el pastor, aunque haya sido golpeado, y estamos convencidos de que va delante de nosotros en Galilea, en nuestra vida, en nuestra realidad cotidiana. Nos precede, Él va adelante, Él hace el camino. Si lo seguimos, no caemos. No confiamos en nuestras propias fuerzas. Sabemos que somos débiles, pero confiamos en Él. Le seguimos. Ponte detrás de mí.
había dicho Jesús a Pedro. Lo dice a cada uno de nosotros. Ponte detrás de mí, sígueme y déjame ir delante de ti. Si Jesús va delante, tú no caes. Confiando en su poder y reconociendo nuestra debilidad, le dejamos ir adelante y le seguimos como dóciles discípulos que aprenden del Maestro. Cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos van a fallar por mi causa, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le contestó, aunque todos fallen esta noche, yo no fallaré. Jesús le respondió, te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Lo mismo dijeron los demás discípulos.